Hola mi gente linda, vamos a retomar la lectura del libro más traducido en la historia de la humanidad, de que son cerca de 4.000 lenguas las que han visto adaptaciones de esta influyente obra, que solo en español tiene casi 100 versiones diferentes con sus respectivas actualizaciones periódicas. Les estoy hablando, obviamente, de la Biblia. Ya hemos tenido un acercamiento en otros videos en los que he abordado los primeros versículos del libro de Mateo, así como igualmente hemos analizado alguna que otra profecía mesiánica. Sin embargo, me gustaría acercarme de una forma más profunda dentro de mis posibilidades a la Biblia, si es viable versículo a versículo. Y créanme que es una tarea bastante provechosa, dado que cada versículo se reviste de una cantidad abrumadora de datos susceptibles de ser estudiados. En el día de hoy, por ejemplo, nos vamos a enfocar en el legendario y siempre polémico libro del Génesis. Acompáñenme. Porque la razón no pelea con nadie. Luego de esta sabrosa introducción, empecemos leyendo el primer versículo del primer capítulo del primer libro de este siempre polémico Génesis. Me encantaría también poder leer, profundizar y analizar todas vuestras opiniones, aportes y correcciones. Ya sabrán, si han visto algunos de mis videos, que no soy un exégeta ni experto, ni siquiera tengo un nivel medianamente básico en estos temas. Soy simplemente un curioso que quiere acercarse a la verdad bíblica, y estoy completamente seguro que si ustedes, mis amigos, quienes ven este video me regalan sus conocimientos, los míos y los de esta pequeña comunidad podrán crecer positivamente. No olviden, por favor, se los pido, regalarme sus correcciones para que me ayuden en mi lento proceso intelectual. Empecemos entonces con el primer versículo de la Biblia, que pese a lo corto es tal vez uno de los más fundamentales de toda la teología. Implica una importante cuestión digna de ser estudiada y analizada. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esta definitivamente es la piedra angular de todo el relato bíblico en la medida en que se establece la cosmovisión teocéntrica en relación con las cosmogonías antiguas. Este versículo no es más que una afirmación de propósito existencial y por eso es que está revestido de tanta polémica y genera tanto debate. Estamos hablando de algo tan fundamental como la existencia misma del ser humano, del universo entero. Y básicamente hay dos formas de asimilar este versículo. Por un lado están las posturas literalistas, como es el caso de las posturas de los creyentes que son creacionistas y afirman que además de que Dios es el creador de todo lo que existe, también le dan pleno valor y validez al relato bíblico. Lo conciben como algo histórico, es decir, un acontecimiento real y textual. Esta postura cada día pierde más valor. De hecho, yo todavía no he conversado nunca en mi vida con ningún creacionista. Por otro lado, están las posturas más enfocadas en el simbolismo, es decir, las personas que entienden que el lenguaje bíblico, o por lo menos en lo referente a este primer libro, no busca dar un mensaje literal, sino que busca algo más fundamental, que es acercar al lector a una vida llena de espiritualidad. Y claro, está un grupo que no incluí en este análisis y que para nuestro efecto explicativo no tendría ninguna importancia en este momento, que son por supuesto quienes aseguran que el Génesis es simplemente un relato literario y que no tiene ningún tipo de valor, ni desde la visión teológica y espiritual, ni mucho menos desde la historia y los procesos científicos relacionados con la evolución geológica de la Tierra. Ese debate de si es o no es un relato mitológico o si el texto debe ser entendido tal cual se expresa textualmente, lo dejaremos para algún otro momento. Es más, si ustedes quieren, propongan alguna idea que pueda favorecer un análisis con respecto a este punto. De hecho, yo creo que tengo un par de videos hablando de la creación del universo.
y de las posibilidades de que dicho evento fuera producto de una iniciativa extranatural. Pero bueno, excluyamos entonces las interpretaciones que nos ofrece el ateísmo y vamos a excluir también las interpretaciones literalistas de los creacionistas. Para este par de colectivos, este milenario libro no representa mayor profundidad, ya que o se entiende tal cual se escribe o directamente se descarta completamente. Y lo que nosotros queremos en esta oportunidad es realizar alguna suerte de análisis teológico y religioso. Entonces, lo que haremos aquí será enfocarnos muy someramente, claro está, en el debate que incluye posibilidades relacionadas directamente relacionadas con la idea de que el Génesis está escrito de una forma que busca una interpretación que propenda por el desarrollo, por el acercamiento a una vida espiritual, que sería la tendencia ideológica de quienes nos adherimos a algún tipo de fe religiosa. Empecemos entonces discriminando el primer aspecto relevante a considerar: la creación del mundo. Con respecto a las interpretaciones teológicas, que son las que le otorgan valor espiritual a la Biblia en general, consideraremos un par que resultan muy relevantes. Sabemos que básicamente hay unas tres corrientes principales para abordar y entender el sentido de este primer versículo. ¿Cuáles son estas? En primer lugar está la creación ex nihilo, que es la más aceptada para la gran mayoría de los teólogos y de los creyentes en el Dios bíblico. Y esta frase, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, describe lo que sería la creación universal desde la nada absoluta, estableciendo a Dios como el único y soberano creador de todo lo que nos rodea. Hay una segunda línea de pensamiento más cercana a la teoría de la brecha que expone Thomas Chalmers, quien propone que existe un lapso, un periodo de tiempo indeterminado entre el versículo 1, que vendría a ser el momento de la creación original, y el versículo 2, que es donde aparece una tierra desordenada y vacía. Con esta teoría de la brecha se busca armonizar el texto bíblico con lo que serían las vastas y milenarias eras geológicas. Muchas personas interpretan que esta brecha temporal es una desvinculación o es una separación de las dos narraciones. Es decir, para muchos el primer versículo es la narración general y a partir del segundo se empieza otra narración completamente desvinculada y que pretende dar más detalle al proceso creativo de Dios. Y está esta tercer corriente que establece una confrontación entre el relato cronológico en contra del literario. Hay sectores que interpretan los días de la creación no como periodos de 24 horas, sino como un esquema literario en el que se trata de mostrar eras simbólicas, con un propósito exclusivamente teológico en el texto bíblico. Estas tres posturas, antes que antagónicas, resultan tal vez complementarias. Evidentemente, en todas existe la figura de un creador, pero el debate radica en el análisis de la intención del texto bíblico en lo concerniente al proceso de creación que narra este primer libro. Entonces, en este análisis de la creación resulta muy plausible hacer una serie de cuestionamientos. Por ejemplo, ¿qué tan en principio es el principio? Porque de hecho la escritura no profundiza en mayores explicaciones. La creación la inicia Dios de la nada, es decir, la creación de la que habla la Biblia es el inicio absoluto del espacio y tiempo, o hay un estado previo a la intervención divina. Algunos autores como John Walton hablan de una creación primordial antes de lo narrado bíblicamente, antes de los 6 días del proceso creativo adelantado por el Dios judeocristiano. De hecho, hay una fascinante teoría de tradiciones rabínicas que nos hablan de mundos anteriores, como si el proceso de creación fuera sucesor de un proceso previo de destrucción, o lo que es lo mismo, que la creación fuera un evento cíclico, en el que hay no solo muchos mundos, sino también muchos otros universos previos y posteriores. Otros, por su parte, como Karl Barth, insisten en que el principio que ve el lector es solo el comienzo de la historia narrable y no necesariamente el origen metafísico absoluto de la existencia universal. Desde esa perspectiva podemos decir que el libro no se escribe desde la metafísica moderna, sino que es un relato teológico con lagunas deliberadas y que obviamente no pretenden dar mayores soluciones a las cuestiones que nos planteamos los que buscamos profundizar en la escritura bíblica. ¿Qué pueden decirme ustedes con respecto a la creación del universo? Con respecto a la idea de que Dios crea este mundo.
Coméntenme si están ustedes de acuerdo con este Dios creador que nos vende la Biblia o qué tipo de lineamiento se acerca más a su propia visión bíblica y cómo afecta su cosmovisión. Y coméntenme cuáles son sus fundamentos para acercarse a sus hipótesis o a sus pensamientos. Vamos ahora con este segundo tema que seguramente es un potencial elemento para un punto de discusión muy interesante. La polémica sobre la expresión Elohim. Esta tal vez pueda ser la polémica más importante o más interesante dentro de este primer versículo. Incluso por encima de la disyuntiva entre si Dios crea de la nada el universo o simplemente transforma lo que ya había. Y es que nos encontramos con la palabra hebrea que se utiliza para mencionar al Dios único y todopoderoso que conocemos, Elohim. Muchos aseguramos que hace referencia a Dios, al único y verdadero Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. Sin embargo, la polémica radica en que la expresión Elohim está en plural. Lo correcto sería colocar Eloah, que significa Dios en singular, o incluso El, que significa o que hace referencia a poderoso, el poderoso. Pero no, el autor bíblico ha optado por pluralizar la fuerza creadora y la gran pregunta sería, ¿se está refiriendo a varios dioses o es realmente un solo Dios al que hace referencia? Expresado de esta forma, dicho así pronto y rápido, este análisis literal resulta un sacrilegio desde el punto de vista teológico y religioso, ya que se entendería que no es una sola la deidad que crea el universo, sino que es un grupo de deidades las que están implicadas en la creación de todo. Aunque los creyentes que son conservadores aseguran que la expresión busca hacer referencia a la Santísima Trinidad, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Otros incluso se ponen más metafóricos, afirmando que la expresión haría apología a la majestad de Dios, pretendiendo darle mayor volumen a su obra creadora. No cabe duda que la expresión no deja de ser por lo menos curiosa y abre la puerta a una serie de posibilidades tal vez impensables desde los fundamentos doctrinales que nos regalan religiones como la católica. Lo cierto es que en diferentes pasajes bíblicos se usa esa misma expresión y producto de la tradición religiosa se asume como la alternativa más viable para referirse al único Dios verdadero. ¿Cuál piensan ustedes que puede ser la causa de esta intención bíblica de pluralizar la fuerza creadora? Díganmelo en los comentarios. Personalmente considero que esas son las dos polémicas fundamentales que nos deja el primer versículo del Génesis. Ahora cuéntenme qué opinan ustedes y aporten más consideraciones respecto a esa primera y poderosa frase que se expone en este legendario e histórico libro. Y no olviden, por favor, hay un sujeto que busca profundizar en la interpretación bíblica con la ayuda de ustedes. Así que no dejen de suscribirse, apóyenme con sus likes y aporten sus conocimientos a este debate. No siendo más, por ahora, un abrazo, hasta la próxima.